Apocalipsis 2, versículo 12, leemos la palabra. Y leemos esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de ¿quién? El trono de Satanás. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. ¿Qué le dijo el Señor en esa palabra? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Gracias, Padre, por tus palabras. Tus palabras son fieles y verdaderas y te damos gloria por ellas, porque tus palabras bendicen y edifican nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus asientos, mis amados, en esta hora. Se ha bendito el nombre del Señor por su palabra. Venimos transmitiendo y venimos desarrollando una serie de mensajes bíblicos acerca de las 7 iglesias. Y hoy corresponde, amén, tratar, amén, acerca de la iglesia de Pérgamo. Aquí en el capítulo 2, versículo 12, donde está la tercera iglesia, amén, de estas 7 iglesias, me llama la atención lo que el Señor, amén, comienza diciendo en la instrumentación de la carta que le escribe a la iglesia de Pérgamo. Y así dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Me llama la atención porque a cada una de las iglesias el Señor se identifica con una de sus características de las que definen quién es el Señor. Y el Señor en esta ocasión, amén, conforme a la necesidad de la iglesia y a lo que Él entiende que debe de presentarle a la iglesia, aquí Él se identifica y dice: dile que el que le va a hablar, el que le está hablando, el que le está ministrando, el que le envía esta carta, es el que tiene la espada aguda de dos filos. Alaba la gloria de Dios. Diga: el pastor de los pastores está hablando. El que tiene espada de dos filos, espada aguda. Wow. Mire, yo recuerdo que Jesús, cuando predicaba y ministraba, mucha gente se le iban. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que Cristo hablaba, la hablaba como quien tenía autoridad. Sus palabras eran como espada aguda, eran como espada cortante. Había muchos que no podían resistir esa palabra. Oh, gloria. Y Jesús se identifica aquí con la espada aguda. La espada aguda es símbolo de dos cosas, tiene dos referencias. Primero, el juicio de Jesús sobre aquellos que no obedezcan la palabra. A su nombre. La espada era para cortar, la espada era para dividir, la espada era para enjuiciar, era para defender. La espada se utilizaba como una herramienta de guerra. Jesús dice: yo soy esa espada. Y vengo con una palabra de juicio, dice el Señor, con una palabra de rectitud contra la iglesia y aquellos sobre todo que no obedezcan la palabra y hagan como dice la palabra. Su nombre. Espada aguda significa juicio, pero también tiene una referencia acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como espada. Eso dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 6, verso 17 y verso 18 en adelante. Dice: y sobre todo tomad el escudo de la fe y tomad la espada de ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra es como espada? Dios mío, papá Dios.
A cualquiera que le caiga, óigame, a espadazo, no se va a sentir cómodo. Diga, eso es amén, eso es amén. No se va a sentir cómodo. Pero la palabra cuando llega, llega para enjuiciar, llega para juzgar y llega para enderezar, llega para cortar, limpiar. La palabra es la que nos va a alinear a conocer al Dios de la palabra. Como espada de dos filos es la palabra. Por eso dice el profeta Jeremías: es la palabra como martillo que quebranta, como fuego que consume. Porque la palabra hace un efecto, amén, retroactivo hacia adentro. Y esa palabra cambia. Por lo tanto, donde la palabra carece, carece la gracia. Donde la palabra carece, carece la disciplina, carece la dirección, carece, amén, gloria a Dios, el alineamiento de cómo Dios quiere que la iglesia se conduzca. Diga conmigo: amamos la palabra, queremos esa espada. Los pastores que se parecen a Jesús tienen espada. Los pastores que se parecen a Jesús tienen espada. Porque la palabra no la podemos negociar. La palabra no la podemos compadrear con nadie. La palabra es la que cambia a la gente. No son los cuentos en los altares. Diga conmigo: eso no cambia a la gente. No son los chistes en los altares. Eso no cambia a la gente. Cambia a la gente la palabra. Aquella palabra que no venga de los hombres, que es la palabra que fluye del cielo para su iglesia. ¿Cuánto cree que Dios conoce la iglesia? Conoce la necesidad de la iglesia y sabe de qué cosa la iglesia está necesitada. Cristo se le identifica como el Dios de la palabra, el que tiene la espada, el que va a enjuiciar, el que va a juzgar y el que va a defender a los fieles con la espada. Versículo 13 dice: yo conozco que tus obras, eso lo sabemos. El que conoce toda la cosa, el que está en medio de su iglesia, el que se pasea en medio de su pueblo, Él conoce las obras de cada uno. Mira, desde que yo entendí eso, de que Dios conoce mis obras, yo dije: Dios mío, ¿qué es esto? Ahora yo sé que tengo que alinearme, porque aquí se trata de Jesús. Se trata de conocer a Jesús. Si Él conoce mis obras, no solo conoce lo bueno, lo que tú y yo hacemos como bueno, como benigno, también conoce, amén, nuestras malas conductas. Todo Él lo conoce. Dígale al que está a su lado: Él te conoce varón. Él te conoce, siervo, sierva. Él te conoce y conoce tus obras. Si de alguien nos cuidamos de Dios. Si a alguien vamos a temer a Dios, porque Él conoce nuestras obras. Y donde moras, Él dice: yo conozco tus obras y sé dónde tú vives. Sé dónde está la iglesia 272, adóralo. Sé dónde está la iglesia, sé dónde tú moras, yo sé dónde tú vives. Yo conozco tu casa, tu hogar. Yo conozco todo de ti. Wow, diga: Dios es soberano, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él me conoce. Ahora, dice: sé dónde tú moras. Y aquí la referencia es referente a la iglesia donde estaba ubicada la iglesia. Pérgamo era la iglesia que estaba ubicada en un lugar donde realmente el reto y el desafío para servir a Cristo era el más desafiante para ese entonces. ¿Cuánto alaban a Dios? Él dice: donde moras, yo te conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Mire, nadie quisiera tener una iglesia y pastorear una iglesia donde no sean los demonios los que operen, sino el mismo trono de Satanás. Aquí no es un ángel que está hablando. Aquí Jesús es el que está diciendo: oh, yo sé dónde ustedes moran. Yo sé que ustedes están no es rodeados de demonios. Ustedes están rodeados con el trono del diablo, porque el mismo Satanás se ha entronado en esa ciudad. Operar como iglesia, funcionar como iglesia, administrar una iglesia, hacer la voluntad de Dios en una iglesia donde sus alrededores Satanás tenga, óigame bien, un trono
es desafiante, es difícil. ¿Sabe por qué? Porque los creyentes de ese lugar tendrán que ser creyentes de otro calibre. Va, Dios mío, papá Dios. Tendrán que ser creyentes muy definidos en Dios, con una fe muy genuina, con una madurez muy genuina. Óyeme bien, con un crecimiento espiritual muy genuino. Tendrán que ser creyentes que conozcan la palabra, que conozcan a Jesús, que estén llenos del Espíritu Santo, para poder sobrevivir en ese ambiente diabólico. Tenemos que irnos a esta reseña histórica o trasfondo. Oiga bien, dice que allí se encontraba en Pérgamo el templo o el santuario que se le había levantado a Zeus. Todos los romanos, griegos, se daban citas para adorar al dios Zeus, al dios de la guerra, el Dios que le daba a ellos la oportunidad de ganar las batallas, según los griegos y los romanos. Allí estaba el santuario de Zeus. Tenían que quemar incienso, tenían que rendirle homenaje, tenían que adorarlo, quisieran o no quisieran, de manera obligatoria. Segundo, el culto a Esculapio, de cuya sombra surgió la medicina, de donde salió la insignia de los galenos. ¿Quién era este Esculapio? Era el dios, oye bien, de la medicina, el dios de la sanidad. Había un templo enorme donde se operaba allí este Dios, donde este Dios le sanaba a los que llegaban enfermos. Supuestamente todo el que llegaba, amén, allí a aquel lugar, se movía una magia negra, una magia del diablo, y aquella gente supuestamente eran sanadas. Allí pagaban para entrar a ese lugar, a aquel templo llamado el templo de Esculapio. De ahí es que nace, oiga bien, la medicina. Dice que allí en ese templo habían serpientes que se subían, serpientes que parecían, oiga, anaconda, que estaban allí en aquel lugar. Y el deseo y la petición de ellos era que esa serpiente lo pudiera morder, que en algún momento los colmillos se les pegaran, porque ellos entendían que cuando ellos eran tocados, eran mordidos, entonces podían recibir la sanidad en su cuerpo. Es por eso que en ese entonces nace, oiga bien, nace la medicina y nace el símbolo de los galenos, de los médicos. El símbolo de los médicos, que todavía hasta hoy eso se ve, son dos serpientes envueltas en un báculo, dos serpientes. Y esa serpiente, todavía los galenos, los médicos andan con su broche puesto, porque es el símbolo de la medicina. Pero algo que quiero que tú estés claro. Oye bien, todo esto estaba repercutiendo porque la iglesia de Pérgamo predicaba que Cristo hacía milagros, que Cristo sanaba, que Cristo libertaba, y que esas diabluras venían del infierno, que el que se estaba moviendo en ese templo era el mismo Satanás. Lo grande era que la iglesia de Pérgamo estaba cerca de este templo llamado el templo de Esculapio. La gente no quería ir a la iglesia de Pérgamo, quería ir al templo de Esculapio para recibir sanidad. Allí el diablo operaba, los demonios se metían y obraban en las vidas. Las serpientes se subían entre los bancos y se subían entre el piso. Estaban, óigame, era terrible lo que allí se daba en este templo. La iglesia de Pérgamo estaba rodeada de 4 grandes sectas de la idolatría. Se conocía como la secta de Zeus, la secta de Dionisio, la secta de Esculapio y la secta de Atea. ¿Cómo operar como iglesia rodeado de Satanás? Y hoy usted ve que cualquier cosita que pasa alrededor, ay, el diablo se está levantando. No se está levantando Satanás. A esta iglesia sí se le levantó el diablo. Lo que a nosotros se lo está levantando son mosquiticos. Diga, mosquiticos, son mosquitas. Eso no tiene nada que repercute conforme a lo que realmente se le levantó a esta iglesia de Pérgamo. Yo creo que la iglesia del Señor puede sobrevivir. La iglesia puede resistir. La iglesia, no importa que sea el trono del infierno, la iglesia se puede mantener de pies sin importar el lugar donde esté. La Biblia dice: pero retiene mi nombre. A pesar de que tú estás ahí metido en el mismo infierno, retiene mi nombre
y no has negado mi fe. Oiga bien, retener el nombre y no ha negado mi fe. O sea, todavía tú crees en mi nombre, en que en mi nombre hay poder, que en mi nombre hay gracia y hay gloria en mi nombre. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Todavía sigue creyendo, todavía sigue confiando. Dile que está a tu lado, todavía sigue creyendo, todavía sigue confiando. No niegue el nombre, no niegue el nombre. Óyeme, no niegue el nombre. Y retén la fe. Y dice, en los días, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelve otra vez y le dice, donde mora Satanás, mi siervo Antipas, ahí donde ustedes están, lo mataron. ¿Quién fue Antipas? Antipas fue un mártir y fiel creyente contemporáneo de Juan. De él, o sea de Antipas, solo se sabe lo que se dice en Apocalipsis 2:13. Según las tradiciones y la historia, fue el primer obispo de la iglesia de Pérgamo. ¿Quién levanta esta iglesia de Pérgamo? Los registros todavía no se han aclarado, pero se supone o se entiende que quien predicó en toda Asia se llamó el apóstol Pablo. Y que de una manera u otra, óyeme bien, el evangelio también llegó a la iglesia de Pérgamo. Y allí Pérgamo fue marcado por el evangelio del reino. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? Y sabemos que Antipas también era consiervo, amén, de Juan. Este fue, oiga bien, este mártir Antipas, que era obispo, pastor de la iglesia también de Pérgamo en su tiempo, este fue echado vivo y amarrado en una olla tipo un toro hueco por dentro, y que tenía una hoguera debajo de su vientre. Iba a traer las imágenes, pero no hay tiempo. Oiga esto. Antipas le dijeron, Antipas, lo llevaron ante el emperador y le dijeron, Antipas, el mundo entero está contra ti. Y Antipas le dijo, y yo estoy en contra de todo el mundo. Agarraron a Antipas y lo metieron en aquel toro hueco. Oiga esto, lo metieron en el toro hueco, y abajo había una hoguera que la encendieron en fuego y en llama. Antes de entrar lo dijeron a Antipas una sola palabra: si niega la fe y niega el nombre de Jesús, vas a salir de ese lugar. Y Antipas le dijo, vamos, métanle más leña a la hoguera, no pierdan tiempo, porque este es mi vuelo seguro y de este lugar no voy a escapar. Me voy con a su nombre. Se parece a Jesús cuando le dijo a Judas, Judas, lo que tú vas a hacer, Judita, lo que tú vas a hacer, hazlo, avívate, hazlo ya, porque todo está listo, todo está preparado para que el Hijo del Hombre sea crucificado. Dice la historia que Antipas fue echado en el toro, cerraron la tapa, le metieron fuego, y allí ya se lo voy a dejar a su imaginación. ¿Qué pasó con él vivo en ese lugar? Hasta que allí se derritió como una vela. Aparentemente nada pasó, pero hay una referencia que cuando el Señor le escribe a la iglesia de Pérgamo, no le escribe sin dejar mencionar a Antipas, su siervo fiel. Y Jesús estaba buscando creyente con el calibre, con el espíritu de Antipas en la iglesia de Pérgamo. Pero como Antipas habían pocos. Habían pocos en la iglesia como Antipas. Y yo sé que, óigame bien, no todos tienen el mismo espíritu, pero Dios nos está llamando a nosotros a fortalecernos en el espíritu, de tal manera que tengamos el espíritu de Antipas y le digamos al infierno, a Satanás y al trono del diablo: este que está aquí está resuelto a hacer la voluntad de Dios, a ser fiel hasta la muerte y no negar el nombre de Jesús. Solo los creyentes con el espíritu de Antipas van a poder resistir hasta la muerte. Solo ellos podrán ser fieles hasta la muerte, sin importar el castigo, la muerte que se le aplique. Pero Jesús dice: yo tengo que seguir escribiendo, y tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí, ay Dios mío, que tienes ahí
a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam, presten atención. Dios amonesta a la iglesia por causa del espíritu de Balaam. En el libro de Números capítulo 22 en adelante, 23, 24 y 25, amén, allí usted va a encontrar la realidad del trasfondo de Balaam y Balac. ¿Cuál fue la realidad? Balaam fue un profeta corrupto, diga corrupto, avaricioso, que aceptó la paga del rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Balaam le dice: te voy a pagar, Balaam, para que tú lo maldigas. Maldícelo. Si tú lo maldices, yo te voy a pagar. En principio el profeta no quería, pero aceptó el soborno, porque los corruptos aceptan soborno. Ay, papá Dios, profetas peligrosos. El profeta se negó, pero al ver la oferta de Balac, se rindió a hacer lo que Balac quería. Balaam quiso maldecir 3 veces, pero 3 veces no lo pudo maldecir. 3 veces bendijo a Israel. Ay, Dios mío. Entonces, cuando Balaam entendió que no pudo maldecir al pueblo de Israel, entonces Balaam declaró al rey Balac lo siguiente: nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Dígalo conmigo: nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Diga: yo soy bendición. Y no hay maldición del diablo, ni del infierno, ni de Satanás que me caiga. Cuando Balaam entendió que no pudo maldecirlo, le dijo a Balac: pero te voy a declarar un secreto. Si este pueblo le ofende a Dios y en algún momento fueran infieles a él, entonces Dios mismo lo castigará con juicio y mortandad. Balac se inventó el tropiezo para que el pueblo cayera, enviándole doncella de la más hermosa para que ellos cayeran en la fornicación. Lo sorprendente de esto es que todos ellos se entregaron a la fornicación, comenzaron a adorar a Baal Peor, comenzaron a deslizarse de la palabra que Dios les había establecido. Y dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo dice que por causa de la fornicación en Moab, Dios tuvo que matar de ellos a 24,000 hombres, sin contar aquellos que se inclinaron a adorar a Baal Peor en Moab. El tropiezo, la doctrina de Balaam, es la doctrina de aquellos que dentro de la iglesia, fíjese, el problema ya no era externo sino interno. El problema de aquellos que estaban colándose era una corriente de doctrina conocida como la doctrina de Balaam, y eran los mismos creyentes que estaban haciendo que otros cayeran de la gracia de Dios, que otros fracasaran espiritualmente. Estaban convirtiéndose en piedra de tropiezo dentro de la misma iglesia. Y Dios, que estaba atento, le dijo: esos balamitas que tienes ahí dentro, los tienes que sacar. Los nicolaitas, que también vamos a verlo, era una corriente. Oiga, fue una doctrina que se acomodó a una mente liberal para poder participar de algunos placeres que se ofertaban en la sociedad de Éfeso. Desde la iglesia de Éfeso vienen los nicolaitas. Y los nicolaitas son gentes liberales en su mente que dicen: no, eso no es nada. No, es que imagínate tú, eso no es nada. Es que esos pastores de la 272 son medio RT. Son rajatabla. Nosotros no somos rajatabla. Si rajamos alguna tabla es la palabra. La tabla de la palabra, esa es la tabla de nosotros. Diga: la palabra es la tabla de nosotros, a su nombre. Y aquí no la rajamos, aquí le enseñamos, aquí la palabra te la ponemos en conocimiento. Diga: los nicolaitas eran seguidores de un hombre conocido como Nicolás. Según algunos, en la tradición histórica,
dice que los nicolaítas venían de una corriente que había levantado Nicolás. ¿Quién era Nicolás? Nicolás fue el último de los 7 diáconos. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmena y Nicolás, que era el último de esos 7 diáconos. Este diácono se deslineó de los preceptos y de los mandatos de Dios y comenzó él mismo a levantar una propia enseñanza y su propia doctrina, levantando un movimiento liberal en su mente, diciendo que ellos también, como nicolaístas ahora, podían participar de la fornicación del templo de Zeus, podían participar, amén, de toda la idolatría y de todas estas cosas, que a Dios esto no le importaba, porque lo que ellos querían era saciar su propia carne. Ellos decían: tú puedes saciar tu propia carne, te puedes sentir bien, porque Dios te puso una carne para que sienta, y sobre todo sienta placer. Esta doctrina de los nicolaítas, juntamente con la doctrina de los balamitas, fueron 2 corrientes que estaban penetrando dentro de la iglesia. Uno con la mente liberal, que eran los nicolaítas, y los otros que decían: óyeme, todo está bien, tú puedes hacer lo que tú quieras, eso no es problema. No importa que lo haga en la casa de Dios ni que lo haga afuera. Siéntete libre, decían los nicolaítas. Y el otro decía: no hay freno en este lugar. El único freno es Antipas, y está muerto, porque Antipas se la creía. Nosotros no vamos a morir como Antipas. Nosotros vamos a creer en Jesús, pero no nos vamos a dejar matar. El Señor aborreció la doctrina de Balaam porque se encargaba de dividir dentro de la iglesia. Y los nicolaítas, con una mente liberal, también calcomían la fe de los creyentes que estaban dentro. Cuando la iglesia comienza a dañarse adentro y no hay un Antipas que pueda corregir lo que está mal, entonces Dios mismo va a emitir su espada de juicio. Porque Dios no va a dejar lo que está mal, lo va a dejar mal. Dios lo va a corregir, y va a corregir a aquel que se deje corregir por la palabra. El versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra aquellos nicolaítas que están dentro de la iglesia, que aparentemente son cristianos, pero muchas veces se convierten en piedra de tropiezos para los otros. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Que incitan a los otros ¿a qué? A pecar. Que vienen con una doctrina de Balaam y hacen que tú caigas en fornicación, en las mentiras, en blasfemias, y eres engañado por estas falsas doctrinas que muchas veces se mueven como sombra dentro de las congregaciones. Es por eso que Jesús dice: no, Antipas yo le doy mi reconocimiento, pero los que están ahí dejándose socavar, que no están dispuestos a pagar el precio, entonces tengo que darle una palabra cortante. Alaba la gloria de Dios en esta hora. ¿Cuántos se sienten contentos por esas palabras cortantes que Jesús manda? Yo no quería predicar esto, porque es que el pastor que predica una cosa así como que pierde la gracia. Ay, perdió la gracia. Sí, yo lo sé, que voy a perder la gracia ante muchos. Dios mío, papá. Pero aquí no queremos ser graciosos. Lo que queremos es tener la gracia del cielo. Y no vamos a congraciarnos con lo que está mal. Dios mío, papá. Alguien tiene que adorar a Dios en esta hora. Diga conmigo: Jesús. Diga: Jesús no venga con la espada. Que todavía aquí hay hombres y mujeres que tienen espíritu de Antipas. Vamos, Jesús, ahórrate el viaje. Diga, ahórrate el viaje, Jesús. Porque mientras tú tengas hombres y mujeres que conozcan la palabra, que te teman y te sean fieles, entonces en lo que tú llegas, nosotros vamos a usar tu espada. ¿A qué espada se refiere Apocalipsis?
a la espada del Espíritu. Efesios 6:17. Sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra, de Dios. Diga conmigo: me está doliendo la palabra. Porque la palabra penetra. Ay, penetra como espada aguda, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y penetra hasta los tuétanos, por dentro. ¿A cuánto le está penetrando la palabra? Cualquiera que venga con una doctrina rara, un espíritu raro, o una enseñanza rara dentro de la iglesia, dígale: Jesús no va a venir con la espada. Aquí tenemos espada para desenvainarla y cortar lo que está mal. Capítulo 4 de Timoteo, de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Quiero compartir esos versículos contigo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a quienes, y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques que la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ¿qué más? Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Señor, reprenda a los nicolaístas y a los balamistas, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple con la palabra, cumple con la palabra, cumple con la palabra. Redarguye, reprende, instruye. La palabra es la que nos va a ayudar a enderezar. Constantino llega al poder, y Constantino ahora, en las batallas y en las guerras, ve una señal en el cielo, y la señal que lo ve en unas letras latinas que dice in hoc sino vince, y esa palabra significa: con esta señal vencerá. Era una cruz gigante. Y luego dice la historia que Constantino fue el emperador que conquistó a toda Roma, y se hizo ser entonces el emperador cristiano. La persecución externa se terminó, porque ahora Constantino, el emperador, se convierte al evangelio. Lo que parecía ser una bendición tan grande, y es desde ahí donde teológicamente se le llama a la iglesia como la iglesia del casamiento. Pérgamo significa lugar elevado porque estaba en un collado muy alto, y significa casamiento teológicamente porque fue la iglesia que se casó con el Estado. Ahora la iglesia ya no era perseguida, la iglesia ya no era torturada. La tortura fue eliminada en el 313, oiga bien, por el concilio de Nicea. Ahora la iglesia entra en una etapa de un refrigerio. Pero ¿qué pasa entonces? Constantino comenzó a hacerle templo a la iglesia. Comenzó, amén, a hacer cuantas cosas. Y aún los templos de la idolatría se los cedió a la iglesia. La iglesia estaba, óigame bien, ligada ahora con Constantino. Y ya no era la palabra. La persecución ya no era la palabra. Ahora todos eran perseguidos, porque todo aquel que no se sometiera e hiciera lo que el imperio, lo que el concilio le emitiera, entonces lo quemaban vivo. ¿Y cómo es? Diga, ¿y cómo es eso? Ahora todos tenían que convertirse, pastora. Y el que no se convirtiera, lo cazaban como las brujas, lo quemaban. Pero el problema ya se había salido, oiga esto, se había salido de los alineamientos de la palabra. Y ahora en el concilio se crearon estatutos, reglas, constituciones que estaban por encima de la palabra. Ahí estaba expresa la voluntad del emperador, lo que los
magistrados ponían en esas reglas y todos tenían que someterse a esas reglas. Eran reglas que estaban por encima de la palabra. La palabra es nuestra regla de fe y conducta. Y nada puede estar por encima a la palabra. Alguien va a decir eso, es amén. Y lo que resultó y aparentemente fue una bendición. Ahora la iglesia entró en un liberalismo. Oh Dios, donde se hacía todo y todo no era nada. No había persecución contra la iglesia, pero la iglesia entonces perdió la esencia del verdadero cristianismo para comenzar a dejarse guiar y dejarse dirigir por los estatutos del concilio de Nicea. A su nombre gloria. Y yo quiero que tú entiendas que la iglesia no se liga al Estado. Hello. Porque cuando se liga, entonces pierde la esencia del propósito de Dios para las almas. Todos se acomodaron y se perdió la esencia. ¿Qué pasó? Lo vamos a ver en la iglesia de Tiatira. La iglesia que nunca se cansa de sacrificar. Ahí entonces nace la iglesia católica, la iglesia papal, que en el 608 entonces comienza la iglesia de Tiatira con el renacimiento del papado. Y vamos a verla en la iglesia próxima que conlleva toda esta historia. Toda la historia del 315 hasta 608 conlleva la historia, el lapso de tiempo de la iglesia de Pérgamo. Todo lo que pasó, todo lo que aconteció durante todo este periodo fue parte de una iglesia que perdió la esencia, se ligó con el Estado y perdió la espiritualidad. Y lo que sucedió más adelante nos toca la próxima iglesia de Tiatira. Ponte de pie en esta hora.